La frase es mejor hecho que perfecto. Es mejor hecho que perfecto. ¿Ok? Así que esta técnica, mucha atención ahora sí a esta técnica. La técnica se llama cuestionando tus pensamientos. Esta técnica consiste en 4 preguntas que lo vas a hacer a nivel verbal y a nivel mental. Escúchame bien el paso a paso. Primero, los requisitos para conectar con esta técnica es que debes encontrar un lugar adecuado. A eso yo lo denomino centro de maestría. Un lugar donde puedes hacer tus técnicas y no te interrumpa nadie. ¿Por qué? Porque el entorno sí importa. Igual, tienes que aprender también a beber agua. El agua es muy importante. Y número 3, tienes que tener fe en hacer la técnica. ¿Ok? Estos son como la preparación para hacer la técnica. ¿De acuerdo? Y aquí va la técnica. Paso número 1. Vas a escribir las preguntas y vas a contestar las preguntas. Por eso lo vas a hacer de forma verbal, o sea, tienes que escribirlo, vaciarlo, y luego lo vamos a hacer de forma mental. ¿Ok? Ese es el paso número 1, lo vas a escribir. ¿Qué vas a escribir? Vas a escribir 4 preguntas y a cada pregunta le vas a dar una respuesta. Ahora, las respuestas tienen que ser más inconscientes que conscientes. Y te explico. Las respuestas conscientes es cuando pasa los primeros segundos después de la pregunta. Es decir, te haces la pregunta y desde los primeros 5 segundos, más de 5 segundos es respuesta consciente. Menos de 5 segundos es respuesta inconsciente. Y la idea es que lo trabajes con las respuestas inconscientes más que las conscientes. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vas a escribir las 4 preguntas. Pregunta número 1. Tú eliges un pensamiento y a ese pensamiento vas a hacerle 4 preguntas. Porque tú tienes pensamiento y hablamos de los pensamientos y hablamos de 10 supuestos pensamientos. Ahora, tú vas a elegir uno de los pensamientos que te está limitando, tienes una conversación y lo vas a personificar y vas a hacerle 4 preguntas. Estas 4 preguntas lo vas a escribir en tu cuaderno para personificar con el pensamiento. Primera pregunta, ¿es cierto lo que me estás haciendo pensar? Es la primera pregunta. ¿Es cierto lo que me estás haciendo pensar? Es la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Es absolutamente cierto lo que me estás haciendo pensar? ¿Ok? Estas 2 preguntas están enfocadas a hacerlo al pensamiento. Si tienes un pensamiento negativo, a ese pensamiento negativo le vas a hacer estas 2 preguntas. ¿Ok? Y a nivel inconsciente, es decir, a nivel de respuesta inconsciente, lo vas a contestar a estas 2 preguntas en tu cuaderno. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer. Es el paso número 1. Escribir, contestar. Paso número 2. El paso número 2 es 2 preguntas más, escribir y contestar. Pero estas preguntas van hacia ti. Ya no al pensamiento, sino hacia ti. Y estas 2 preguntas son las siguientes, que sería la número 3. ¿Cómo te hace sentir ese pensamiento? Esa es la pregunta que te vas a hacer a ti. ¿Cómo me hace sentir este pensamiento si lo hago caso? ¿Cómo me hace sentir? ¿De acuerdo? Es la pregunta número 3. Y la pregunta número 4. ¿Cómo sería mi vida sin este pensamiento? ¿Cómo sería mi vida sin este pensamiento? ¿Ok? Contestas las preguntas. Una vez que tienes las respuestas, vas a leer las respuestas. Ahora, paso número 3, vas a cerrar tus ojos
y vas a generarlo en tu mente y vas a darte las respuestas que has contestado a cada pregunta. Ahora déjame contarte esto con una historia para que tengas una idea del poder de esta técnica. Mira, una vez yo estaba haciendo un taller presencial en Lima, Perú. Yo venía de una ciudad que se llama Trujillo a Lima. Íbamos a hacer un evento un fin de semana, que normalmente era un viernes y un sábado, o un viernes para el sábado y domingo hacer el taller presencial. ¿Sí? Y entonces faltaba 2 semanas y tuve que hacer publicidad para que lleguen más personas al evento presencial. Y activé la publicidad en Facebook el sábado en la noche. Y muy bien, activo la publicidad y empieza a correr la publicidad y de pronto viene a mi mente el pensamiento: no pagaste el celular, la mensualidad, ¿eh? Y te van a cortar. El pensamiento, recuerda, el pensamiento viene, te ataca, ¿sí? Entonces yo muy bien lanzo la publicidad, en unos instantes cuando empieza a correr la publicidad, viene el pensamiento: no pagaste el celular y te van a cortar. Y era sábado de la noche, domingo nadie atiende y tenía que esperar el lunes. Mi hermana, que en ese momento manejaba mis finanzas, no estaba y entonces mi pensamiento empezó a atacarme. Me dijo: como no has pagado el celular, la línea del celular, te van a cortar la línea. ¿Y cómo vas a atender? ¿Sí? ¿Me entiende la idea? Ahora, aquí utilicé las 4 preguntas. Lo personifiqué al pensamiento y empecé con la primera y la segunda pregunta. Recuerda, la primera y la segunda pregunta es para el pensamiento. Me puse un lugar cómodo, un centro de maestría y empecé a personificar el pensamiento. Es como tener una persona que me está atacando, literal, en mi mente. Y le digo: a ver, pensamiento, ¿es cierto lo que me estás haciendo pensar? Ojo, el pensamiento es tan inteligente que busca evidencias para demostrarte que sí es verdad. Mira lo que pasó. Empezó el pensamiento a buscarme evidencias, a hacerme ver que hace unos meses sí me cortaron. Entonces el pensamiento me dijo: sí, sí, claro, ¿recuerdas en el mes de febrero? Te cortaron un fin de semana, la línea. Ah, ok. La primera pregunta, tuve la respuesta del pensamiento. Vamos con la segunda pregunta. Lo hice la segunda pregunta. Le dije: a ver, pensamiento, ¿es absolutamente cierto lo que me estás haciendo pensar? Para que sea absolutamente cierto, tiene que ser un hecho. Y ahí es donde el pensamiento se detuvo. Porque para que sea cierto, tiene que ser, ¿qué? Un hecho. ¿Cuántas veces nuestro pensamiento nos ha hecho pensar que en algo que va a pasar y no pasa? ¿Cierto? Bueno, mi pensamiento me estaba llevando a eso. Pero esta segunda pregunta lo paralicé. Empezó a detenerse. Me dijo: pues no es un hecho, y como no es un hecho, todavía no es cierto. Pero recuerda, la primera pregunta me contestó con evidencia que podía pasarme. ¿Se entiende? Entonces, en las 2 preguntas lo paralicé al pensamiento. Y las 2 preguntas finales me hice a mí. Entonces empecé a pensar yo. La pregunta: ¿cómo me hace sentir este pensamiento si lo hago caso? Pues me iba a preocupar toda la noche. No iba a poder dormir. ¿Sí? Iba a estar mal, preocupado. Esa era con mi respuesta a la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta es, que me hice a mí mismo: ¿cómo sería mi vida si no lo hago caso a este pensamiento? Yo tengo el control, yo tengo la razón. No lo hago caso al pensamiento. Entonces yo me contesté: pues estaría más tranquilo, dormiría bien, soltaría, y eso se llama soltar y confiar. Soltar y confiar, estaría bien. ¿Para qué me voy a preocupar? ¡Pum! El pensamiento se detuvo y lo convertí en un pensamiento positivo. De esa manera se cuestiona los pensamientos. Escribe aquí en el chat si está dispuesto a poner en práctica esta técnica cuestionando tus pensamientos, que son 4 preguntas importantes.
Obviamente, después de hacerlo verbalmente, cierras tus ojos y te conectas con las preguntas y las respuestas y lo haces mentalmente. Recuerda, primero es por escrito, verbal, y luego lo haces en tu mente. Y cuando lo haces, si tienes un pensamiento muy negativo, mi recomendación es que lo hagas 3 veces. Cuando lo haces 3 veces, chao pensamiento, nunca más va a volver ese pensamiento. O puede volver, pero ya no te va a hacer sentido, ya no te va a detener. Esa es la forma de cuestionar tus pensamientos. Esa es la forma de convertirte en un cuestionador de tus pensamientos. Y cuando tú te conviertes en un cuestionador de tus pensamientos, estarás en control de tus pensamientos, harás seguimiento a tus pensamientos, palabras, para que te hagan actuar diferente. Es la fórmula del éxito, convertirte en un cuestionador de pensamientos.